Un repartidor negro encontró a un niño de 8 años solo en una casa, y luego vinieron sus padres. Lo que sucedió te sorprenderá. Darius se detuvo frente a la hilera de casas adosadas, silbando suavemente mientras ordenaba los paquetes en su camioneta. Era una tarde luminosa y cálida, y casi había terminado sus entregas del día. Como cartero, era un rostro familiar en el vecindario, conocido por su sonrisa fácil y su naturaleza servicial. Hoy, su última entrega en esta calle fue un paquete pequeño, cuidadosamente envuelto y dirigido al señor y la señora Thompson. Se acercó a su casa, caminando por el camino de piedra hasta la puerta, y dio un ligero golpe. Después de unos momentos, la puerta se abrió un poco y apareció un rostro joven, cabello rubio desordenado, ojos castaños grandes y una expresión indecisa. El niño parecía tener alrededor de 8 años, mirando a Darius con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Hola», dijo Darius con un gesto amistoso, sosteniendo el paquete. «Tengo algo aquí para tus padres». La mirada del niño se dirigió al paquete y de nuevo a Darius. No habló, solo abrió la puerta un poco más, lo que le permitió a Darius ver que la casa estaba tranquila, sin señales de un adulto cerca. «¿Están tus padres por aquí?» «Component placement», preguntó Darius con suavidad. El chico negó con la cabeza, mordiéndose el labio. «Ah, ya veo. Bueno, estás haciendo un buen trabajo manteniendo la fortaleza». Darius intentó aliviar la tensión, percibiendo la inquietud del chico. Miró la dirección de nuevo, notando la nota dejada en las instrucciones de entrega. «Por favor, no te vayas si no hay nadie en casa». Volvió su atención al chico. «¿Qué tal si me quedo aquí hasta que regresen, solo para asegurarme de que todo esté bien?» El chico vaciló. Luego asintió, retrocediendo para dejar que Darius se sentara en los escalones del porche. Darius se sentó, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora mientras dejaba el paquete a su lado. El chico se quedó en la puerta, mirándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Cómo te llamas, chico?» Srenia, preguntó Darius. «Jake», respondió el chico, su voz apenas por encima de un susurro. «Jake, un placer conocerte. Soy Darius». Hizo una pausa y miró a su alrededor a la tranquila calle. «Entonces, ¿cómo va la escuela?» El rostro de Jake se suavizó un poco cuando comenzó a hablar sobre sus clases, en su mayoría con oraciones cortas y tímidas. Poco a poco, Darius lo convenció de que comenzara una conversación, hablando sobre sus materias favoritas, juegos, e incluso mencionando ocasionalmente a los superhéroes. Se dio cuenta de que Jake todavía estaba un poco cauteloso, pero las respuestas del chico gradualmente se volvieron menos vacilantes. Charlaron durante unos minutos más, y la actitud cálida y gentil de Darius parecía estar funcionando. Jake finalmente dejó escapar una sonrisa tímida, y asintió mientras Darius continuaba la conversación. Justo cuando Darius comenzaba a sentir que había logrado calmar los nervios de Jake, el sonido de un auto que se acercaba hizo que ambos se volvieran hacia la calle. Un elegante sedán se detuvo frente a la casa, y los padres de Jake salieron, luciendo apurados mientras se acercaban. Darius se levantó y saludó amistosamente con la mano, aunque notó cómo sus expresiones se tensaron inmediatamente cuando lo vieron en la puerta. Cuando los padres de Jake subieron los escalones de entrada, sus rostros cambiaron rápidamente del alivio a la alarma. La mirada de la señora Thompson se endureció cuando miró a Darius, y los ojos del señor Thompson se entrecerraron. Su cuerpo se tensó. «Disculpe», dijo el señor Thompson bruscamente, su voz teñida de sospecha. «¿Qué está haciendo aquí?» Darius dio un paso atrás ligeramente, sosteniendo el pequeño paquete con una sonrisa tranquila. «Buenas tardes, señor. Solo estaba entregando este paquete. Jake estaba solo, así que pensé en esperar con él hasta que regresara. No quería dejarlo solo sin nadie alrededor». La tensión en los rostros de la pareja solo se profundizó. La señora Thompson se acercó instintivamente a Jake y colocó las manos sobre sus hombros de manera protectora. Miró a Darius de arriba a abajo con el ceño fruncido, con una mirada fría y cautelosa. «Jake, ¿estás bien?», preguntó con voz suave pero firme, como si esperara algún tipo de confesión de su parte. Jake asintió, mirando a sus padres y a Darius con un dejo de confusión. «Sí, mamá. Darius solo me estaba haciendo compañía. No hizo nada».
Pero los ojos de la señora Thompson se posaron de nuevo en Darius, con expresión cautelosa. Bueno, eso es muy inusual. Normalmente no esperamos que el cartero esté sentado en nuestro porche. Darius asintió cortésmente, entendiendo la preocupación pero sintiendo un ligero escozor por su tono. Lo entiendo, señora. No quise causar ninguna preocupación. Solo no quería que Jake estuviera solo en caso de que surgiera algo. Es parte de mi trabajo asegurarme de que las entregas sean seguras. Le tendió el paquete de nuevo, sonriendo tan cálidamente como pudo. El señor Thompson lo tomó con un breve asentimiento, pero sus ojos permanecieron escépticos. ¿Y decidió que era necesario quedarse aquí? La sonrisa de Darius se desvaneció un poco. Se había encontrado con muchas reacciones en su línea de trabajo, pero algo en sus miradas se sentía diferente, más agudas, acusadoras incluso. Simplemente no quería dejar a un niño solo, respondió, manteniendo la voz firme. Pero parece que ya regresó, así que me iré. Cuando se dio la vuelta para irse, la señora Thompson de repente murmuró algo en voz baja, su voz lo suficientemente fuerte para que él escuchara las palabras. No es exactamente su asunto. Darius hizo una pausa, sintiendo que se le oprimía el pecho. Se dio la vuelta y arqueó una ceja. ¿Hay algo que le gustaría decir, señora? La señora Thompson parecía un poco desconcertada, mirando a su esposo. Bueno, simplemente me parece extraño que hayas sentido la necesidad de quedarte, eso es todo. Tenemos seguridad y Jake sabe que no debe abrir la puerta a extraños. La sonrisa educada de Darius desapareció por completo. Puedo entender por qué piensas eso, señora, pero no soy un extraño para Jake. Entrego tu correo todas las semanas. Él me conoce. Miró a Jake, que miraba a los adultos con el ceño fruncido, sintiendo la incomodidad que crecía en el aire. El señor Thompson dio un paso adelante y su expresión se endureció aún más. Mira, agradecemos el detalle, dijo, aunque su tono no era nada agradecido. Pero tal vez sea mejor si te limitas a entregar los paquetes en el futuro. Darius respiró lentamente, con el rostro impasible. Quería mantener la compostura. Hacía mucho tiempo que había aprendido a no tomar estas cosas como algo personal. Pero la implicación era clara y le dolía. Asintió una vez, preparándose para irse cuando Jake habló de repente. Papá no hizo nada malo, solo me habló de superhéroes. Ambos padres miraron a Jake, con un destello de sorpresa en sus rostros. Estaba esperando porque me aburría, y él solo me estaba haciendo compañía, agregó Jake con voz insistente. La señora Thompson pareció dudar mirando de Jake a Darius, pero su ceño fruncido no se suavizó. Jake, cariño, eso es muy bonito, pero sabes que no debes hablar con extraños, respondió ella, con un tono más firme esta vez. Entremos. Los ojos de Jake se llenaron de confusión mientras miraba a Darius, sintiendo el cambio. Pero él no es un extraño. Es Darius. Lo veo todos los días. La voz del chico era insistente. Sus pequeñas manos se cerraron en puños. Darius le dio a Jake una pequeña sonrisa tranquilizadora, aunque el encuentro lo estaba dejando sintiéndose pesado. Oye, está todo bien, Jake. Me alegro de que hayamos podido pasar el rato, pero tu mamá y tu papá solo están cuidando de ti. Jake asintió de mala gana, pero cuando sus padres comenzaron a acompañarlo adentro, miró a Darius, con el ceño aún fruncido. La pareja entró, cerrando la puerta detrás de ellos sin decir otra palabra o incluso un adiós cortés. Cuando la puerta se cerró, Darius respiró profundamente, sintiendo el aguijón de su sospecha mientras se daba vuelta para irse. Mientras caminaba por el sendero, podía oír voces débiles provenientes del interior de la casa, cuyo tono áspero le devolvía el eco. El peso del encuentro permaneció con él mucho después de que regresó a su camioneta, y por primera vez en mucho tiempo, sintió el amargo dolor de ser juzgado sin razón. Unas horas más tarde, Darius estaba de nuevo en su ruta, dejando atrás el encuentro anterior mientras continuaba con sus entregas. Siempre se había enorgullecido de ser bueno en su trabajo, tratando a todos en su ruta con amabilidad y respeto. No siempre era así, pero hacía tiempo que lo había aceptado como parte del mundo en el que vivía. Sin embargo, en la casa de los Thompson, las cosas no estaban tan tranquilas como los padres podrían haber esperado. A medida que avanzaba la noche, Jake parecía inusualmente tranquilo, empujando su cena de un lado a otro en su plato, el señor y la señora.
Thompson se dieron cuenta, pero trataron de dejarlo pasar, asumiendo que él cambiaría de opinión. Cuando le preguntaron si quería hablar de ello, Jake negó con la cabeza y murmuró: «No es nada». Pero mientras limpiaban después de la cena, Jake de repente estalló: «¿Por qué trataste así a Darius?». Su voz era fuerte y estaba llena de un desafío poco común, lo que detuvo a sus padres en seco. La señora. Thompson intercambió una mirada con su esposo. «Jake, solo estábamos siendo cuidadosos», respondió con suavidad, inclinándose para mirarlo a los ojos. «Es importante estar a salvo. No lo conoces tan bien, pero lo conozco. Siempre es amable, y no hizo nada malo», insistió Jake, con la voz entrecortada. «Actuaste como si estuviera haciendo algo malo solo por estar allí». Sus padres se quedaron desconcertados por un momento por su respuesta. El rostro de la señora Thompson se suavizó cuando empezó a ver la situación desde la perspectiva de Jake. El señor Thompson, sin embargo, seguía inseguro y miraba con recelo a su esposa. «Jake», empezó el señor Thompson lentamente, «solo te estamos cuidando. Es nuestro trabajo asegurarnos de que estés a salvo». Jake sacudió la cabeza, con su voz temblorosa. «Pero él solo estaba siendo amable. Podría haberme dejado en paz, pero no lo hizo. Se quedó». La señora Thompson sintió una punzada de culpa al recordar la actitud tranquila y nada amenazante de Darius. Se dio cuenta de que había estado tan concentrada en sus propias percepciones y suposiciones que no se había detenido a considerar las intenciones de Darius. Con un suspiro, tomó la mano de su hijo y le dio un suave apretón. «Tienes razón, Jake», admitió, con voz suave. «Tal vez no lo tratamos con mucha amabilidad. A veces los adultos también cometemos errores». Jake asintió, satisfecho con su honestidad. Pero el señor Thompson no parecía convencido. Estaba a punto de decir algo cuando alguien llamó a la puerta, sobresaltándolos a todos. Al abrir la puerta, encontraron a un oficial de policía de pie allí, sosteniendo un informe que había sido presentado. Los ojos de la señora Thompson se abrieron de par en par cuando reconoció al hombre que estaba de pie junto al oficial. Darius, luciendo tranquilo pero vacilante, como si se estuviera preparando para lo que pudiera suceder a continuación. «Lamento molestarlo», comenzó el oficial, mirando a los Thompson y a Darius. «¿Recibimos una llamada sobre un posible incidente de intrusión aquí antes?». El señor Thompson sintió que su rostro se calentaba cuando rápidamente se dio cuenta de que la llamada que había hecho antes ahora había llevado a una escena muy incómoda. Las mejillas de la señora Thompson se sonrojaron mientras tartamudeaba. «Oh, eso fue un malentendido. No hay ningún delito aquí, oficial». Darius la miró a los ojos con una expresión suave pero con un rastro del dolor que había estado cargando desde esa tarde. Jake corrió hacia adelante, agarrando la mano de Darius con los ojos abiertos por la admiración. «Darius, ¿estás bien?». Srenia preguntó con seriedad. «Lamento todo esto». El oficial levantó una ceja mirando al niño y a Darius con una creciente comprensión de la situación. La señora Thompson miró a Darius tomando aire temblorosamente mientras hablaba. «Yo me disculpo por cómo actuamos antes. Jake tiene razón. Solo estabas aquí para ayudar. No deberíamos haber asumido nada más». Darius le sonrió a Jake, su voz cálida y tranquilizadora. «Está bien, Jake, y gracias», dijo, mirando de nuevo a los padres. «A veces solo se necesita una voz valiente para hacernos ver las cosas un poco diferente». El oficial asintió con la cabeza en comprensión, decidiendo dejar pasar la situación. «Parece que todo está en orden aquí. La próxima vez tengan cuidado con las suposiciones», añadió, quitándose el sombrero mientras se marchaba. Después de que el agente se fue, el señor y la señora Thompson invitaron a Darius a pasar a tomar una taza de café, y cada uno compartió un momento de introspección mientras admitían para sí mismos lo rápido que habían dejado que sus miedos y prejuicios se apoderaran de ellos. Mientras se sentaban y hablaban, aprendieron más sobre los antecedentes de Darius, su dedicación a su trabajo y su amabilidad, que se había visto eclipsada con demasiada facilidad por sus propias suposiciones. Cuando Darius se fue esa noche, la comprensión de los Thompson sobre la amabilidad, la cautela y la confianza se había profundizado profundamente, y para Jake, el día fue una lección de coraje y de hablar,
incluso cuando eso significaba enfrentarse a las personas más cercanas a él. Cuando Darius se fue esa noche, no pudo evitar sentir una tristeza persistente. Ya se había enfrentado a prejuicios antes, pero de alguna manera, el dolor nunca disminuyó, especialmente en momentos como estos, momentos que no deberían haber estado empañados por la sospecha y el miedo. Pero cuando miró hacia la casa de los Thompson, sintió un rayo de esperanza. El coraje de Jake le había demostrado que el cambio era posible, incluso si comenzaba con el más joven de ellos. Dentro de la casa, los Thompson se sentaron en silencio después de la visita de Darius, cada uno perdido en sus pensamientos. La señora. Thompson sorbió su café. El calor hizo poco para calmar el frío de su remordimiento. El señor Thompson, que por lo general era el más reservado, se mostró inusualmente contemplativo y repasó una y otra vez los acontecimientos del día. No quería pensar en mí de esa manera, murmuró finalmente rompiendo el silencio. Miró a su esposa con expresión angustiada. ¿Cómo llegamos a esto, a ver a alguien ayudando a nuestro hijo y automáticamente pensar que es una amenaza? La señora Thompson suspiró y asintió. Hemos estado tan absortos en nuestras propias preocupaciones que nos olvidamos de mirar las cosas desde otra perspectiva, y Jake nos lo recordó. Miró al otro lado de la mesa, sintiendo el peso de la comprensión. Una cosa era ver injusticias en las noticias, o leer sobre incidentes que les sucedían a extraños. Pero era completamente diferente cuando sucedía en la propia vida, exponiendo los propios prejuicios. Ni siquiera pensamos en preguntarle su versión de la historia, simplemente sacamos conclusiones apresuradas. Jake, que había estado escuchando en silencio desde el pasillo, echó un vistazo a la cocina. ¿Sigues enfadado con Darius?, preguntó en voz baja. No, Jake, no estamos enfadados con él, dijo el señor Thompson, haciéndole un gesto para que se acercara. De hecho, estamos agradecidos de que estuviera aquí para ti. El rostro del chico se iluminó con una pequeña sonrisa mientras se acomodaba entre sus padres. ¿Podemos invitar a Darius otra vez? Quizás a cenar. La señora Thompson intercambió una mirada con su marido, sintiendo que se le hinchaba el corazón ante la franqueza de su hijo. Creo que sería una idea maravillosa, Jake. Al día siguiente, los Thompson prepararon una invitación formal y la dejaron en el buzón de Darius a lo largo de su ruta de reparto. Una nota escrita a mano con la letra irregular de Jake decía: «Gracias por estar ahí para mí. Quiero que seamos amigos. ¿Vienes a cenar?». Darius se sorprendió al ver la nota y se detuvo, leyéndola unas cuantas veces mientras asimilaba su sinceridad. Se lo guardó en el bolsillo con una pequeña sonrisa, sintiendo que una chispa de esperanza se reavivaba en su corazón. Esa tarde, Darius llegó a la casa de los Thompson, un poco inseguro de qué esperar. Pero la familia lo recibió calurosamente, su amabilidad genuina mientras lo acompañaban al interior. Durante la cena, la incomodidad inicial se desvaneció, reemplazada por risas y conversaciones que ahondaron más que una charla intrascendente. La señora Thompson, envalentonada por su propia reflexión, decidió abordar el tema central. «Darius», comenzó su tono sincero, «te debemos una disculpa. Lo que sucedió el otro día, nuestra reacción al verte con Jake, estuvo mal. Hicimos suposiciones, y eso no es algo de lo que estemos orgullosos». Darius asintió, apreciando su honestidad. «Aprecio que digas eso», respondió con gentileza. «Sé que a veces las personas simplemente no se dan cuenta del impacto que tienen sus acciones. Y también sé que no es fácil ver las cosas de manera diferente cuando estamos tan acostumbrados a ver el mundo de una manera». El señor Thompson se inclinó hacia adelante, su voz ronca pero sincera. «Siempre traté de enseñarle a Jake la importancia de la justicia y el respeto, pero claramente no seguí mi propio consejo. Espero que puedas perdonarnos». Darius miró a la familia, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Asintió, sonriendo. «Por supuesto. No es fácil, pero cada paso cuenta. Y a veces, todo lo que se necesita es un pequeño acto de bondad para hacer una gran diferencia». A medida que avanzaba la noche, Darius compartió historias de su propia vida, experiencias que ilustraban los desafíos diarios que enfrentaba simplemente por ser quien era. Jake escuchó atentamente, con los ojos bien abiertos, absorbiendo cada palabra. Siempre había pensado en Darius como el cartero amable, pero esa noche lo veía como algo más.
un modelo a seguir, un amigo y una inspiración. Cuando la velada llegó a su fin, Jake abrazó a Darius con fuerza. «Gracias por todo», susurró. «Y por enseñarme, enseñarnos a todos». Darius se rió entre dientes, alborotando el cabello de Jake. «Tú también me enseñaste algo, Jake. Nunca subestimes la valentía de un corazón joven». Mientras se alejaba de la casa de los Thompson esa noche, Darius se sintió más ligero. Los pesados recuerdos del malentendido inicial comenzaban a desvanecerse. Había encontrado un amigo en Jake y, tal vez, había provocado un cambio en la vida de los Thompson que se extendería mucho más allá de su pequeño hogar. Y para los Thompson, el incidente marcó un cambio fundamental. Aprendieron a cuestionar sus prejuicios, a abrir sus corazones y a escuchar las voces que alguna vez podrían haber ignorado. A través de la amistad de Jake con Darius, descubrieron que el verdadero cambio a menudo comienza desde adentro, transformando no solo cómo veían el mundo, sino también cómo elegían vivir en él.